Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Este es el Café Pastoral. Bueno, damos gracias a Dios. Queremos ofrecer disculpas a toda nuestra amable teleaudiencia. Sabemos que hay personas que están ahí conectadas a través de las redes sociales y también Frecuencia F, radio y televisión. Hemos tenido unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí y eso es lo que verdaderamente pues ya nos compete ahora sí dar la palabra y compartir con ustedes este tiempo hermoso. Quiero saludar al pastor William Aguilar, que se encuentra en esta preciosa mañana con nosotros también, acompañándonos aquí en el Café Pastoral. Pastor William, Dios le bendiga, muy buenos días. Muy buenos días, Pastor Alejandro, y muy buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F. Gracias por estar ahí pendientes de nuestro programa Café Pastoral. Hoy, Pastor, Día de Emprendedores del Reino. Así es, Emprendedores del Reino, hoy 7 de la noche. Nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos estará dando la palabra. Y un temazo, el Dios del espacio vacío. Esta noche estaremos ahí recibiendo una palabra. Recuerde que Emprendedores del Reino es un espacio, un tiempo de formación integral. Es un tiempo donde nosotros podemos seguir creciendo, no solamente en la vida espiritual, sino también en nuestra vida productiva. Se da palabra, se dan consejos, se dan herramientas para nuestra vida productiva. Así que todos los hombres y mujeres de negocios, profesionales, empresarios, pequeños y grandes comerciantes, emprendedores, por supuesto, vienen a recibir la palabra de Dios y hemos escuchado testimonios maravillosos de lo que Dios ha venido haciendo durante todos estos años, que miércoles a miércoles se ha dado la palabra, testimonios, milagros. Bueno, la gente, gracias a Dios, hemos visto que ha recibido gran bendición, Pastor William. Por supuesto que sí, Pastor, y hoy miércoles y mañana jueves, milagro financiero. Así que tenemos dos días espectaculares aquí en el Centro Cristiano Los Pinos, con palabra de Dios, con la presencia de nuestro amado pastor y misionero José Satirio dos Santos, con una palabra poderosa, Pastor Alejandro, para poder cerrar muy bien el año 2020. Así es, este año 2020 está cargado de palabra, de gran bendición, así que los invitamos hoy miércoles y mañana jueves 7 de la noche, una palabra de bendición, una palabra de entrenamiento empresarial, pero también de formación espiritual. Es una palabra integral. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cristianos fructíferos en nuestro Café Pastoral. Y antes de ir a la pausa, yo quisiera compartir con ustedes el texto bíblico que vamos a tratar en el día de hoy, que es Mateo capítulo 13, versículo del 18 en adelante. Es cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Dice la Biblia: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el texto que vamos a hablar en el día de hoy. Por eso hemos titulado este tema Cristianos Fructíferos. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer para poder dar fruto para Dios? Así que una pausa y ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, en el día de hoy estamos hablando entonces de cristianos fructíferos y hemos leído la palabra en Mateo capítulo 13, del versículo 18 en adelante, cuando Jesús explica la parábola, y es precisamente eso lo que vamos a hacer, a explicar la parábola. ¿Por qué
las personas no dan fruto. Y pues Jesús mismo lo explica cuando una vez da la parábola del sembrador. Jesús hace la explicación y me gusta hacer referencia a la explicación que hace Jesús porque él hace una connotación bien interesante en 3 puntos muy específicos. Y el primero, por ejemplo, dice: cuando alguno oye la palabra y no la entiende, dice la palabra. Entonces, una de las razones por las cuales los creyentes y los cristianos no dan fruto es cuando oyen la palabra, dice el versículo 19, y no la entienden, Pastor William. Por supuesto que este es uno de los factores, pastor, que a veces determinan que el emprendedor, que el empresario y la persona del común y corriente sea infructuosa y en las áreas de su vida haya esterilidad. Y por supuesto que Satanás es astuto. Recordemos, amados televidentes y oyentes, que la palabra de Dios tiene poder, es poderosa, y muchas veces Satanás trae el engaño a la gente. Él no puede, el no tengo, el no soy capaz, el que nunca tuve, ¿cómo voy a tener ahora? Entonces, esa palabra que ha sido sembrada, llega Satanás y la roba, ¿cierto? Como dice la palabra, vienen las aves y se comen las semillas, se comen el alimento, y por supuesto que esa palabra no va a dar fruto, y lo que viene es una serie de esterilidad para las personas, y puede intentar, pastor, muchas ocasiones negocios, proyectos, y en todo es infructuoso. Así es, ahí encontramos, entonces hay algo bien interesante, entender lo siguiente: Dios nos ha llamado a todos para dar fruto, todos, sin excepción, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres. La Biblia dice: todos hemos sido empoderados por Dios para dar fruto, dice la Biblia. Dice la palabra: Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y dice también la palabra que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y que el fruto permanezca. Entonces debemos entender eso, debemos tenerlo claro. Dios nos ha llamado a dar fruto. En este sentido, no, Pastor William, no hay excusas. Todos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Los que no dan fruto son aquellos que reciben la palabra, ¿sí? Pero cuando la reciben, dice, no la entienden. Así es. Y aquí es bien interesante hablar un poquito del entendimiento, ¿sí? Y aquí es donde nosotros debemos poner un fundamento bien importante. A Dios sí le interesa que nosotros, por supuesto, entendamos la palabra de Dios, comprendamos la voluntad de Dios, comprendamos los planes y los propósitos de Dios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque uno escucha, ¿cierto? Que las personas hay veces dicen: no, es que los planes de Dios uno no los entiende. Sí. Que es que la fe uno la debe aceptar, pero uno hay veces no la entiende. Y entonces parece que Dios anulara el entendimiento del ser humano, y no es así. El Salmo 32:8 dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Entonces, la palabra nos está diciendo que sí, el Señor tiene en cuenta nuestro entendimiento. Y aquí hay un llamado importantísimo, Pastor William, a los pastores, líderes y maestros. Así es. Porque nosotros debemos que aprender también a ser buenos maestros, enseñar bien la palabra, a tal punto de que la gente verdaderamente entienda la palabra, Pastor William. Por supuesto, Pastor Alejandro, porque a la persona no entender, pues no sabe qué hacer. Exacto. Y muchas veces, Pastor, puede suceder que la persona escucha la palabra, pero está distraído. Uh-huh. Y a veces cuando vienen a la iglesia, mecánicamente dicen amén a lo que escuchan, pero no analizaron, no procesaron lo que escucharon. Y inmediatamente, como por inercia mental, responde un amén sin sentido. Y es supremamente interesante tener claridad de la palabra, entender lo que Dios está diciendo, entender el propósito de Dios, entender los planes de Dios, para que los planes nuestros puedan estar sujetos a los planes del Señor, y al caminar con base en la palabra, pues tenga la plena seguridad que vamos a dar fruto, y aún muchas veces más del que podemos esperar. Usted dijo algo que me llamó la atención, Pastor William, y quisiera como extenderlo
con una pregunta, ampliarlo con una pregunta, porque usted dice, acabo de decir, la gente no entiende porque hay veces está distraída. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles serán esas razones entonces porque las razones por las cuales una persona no entiende la palabra? Me gustaría que diéramos respuesta a esa pregunta porque usted ya dio una respuesta. Claro. La gente hay veces está distraída, por eso el enemigo viene y arrebata la palabra. Por eso la historia de la parábola del sembrador dice que el que fue sembrado junto al camino, dice, es aquel que vienen las aves y toma la semilla, se la come. Y eso es lo que Jesús está explicando. Viene el enemigo y arrebata. Entonces la gente está distraída y me parece que esa es una buena respuesta, por una razón para entender por la cual la gente no entiende la palabra. Pero otra razón podría ser también que es que la gente a veces viene con, digámoslo, llena de pensamientos, llena de racionamientos humanos. Y muchas veces eso también impide que puedan entender la palabra. Hay demasiado humanismo, ¿cierto? De pronto hay veces demasiado ego, demasiado yo. Estoy centrado solamente en el yo, en el ego, y eso hace también muchas veces infructuosa la palabra. Claro, porque muchas personas colocan argumentos humanos, su manera de pensar, sus razonamientos y colocan en primer lugar el pensamiento de ellos, y dice la palabra del Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Y ahí es donde la fe tiene que hacer mella en cada persona. Es decir, una persona que empieza a conocer de la palabra de Dios, pues muchas veces va a empezar a cuestionar lo que mismo Dios dice. Y ahí es donde nosotros debemos darle espacio a la palabra de Dios y espacio a la fe, para poder experimentar lo que la palabra de Dios nos muestra y a donde ella nos quiere llevar. Y siempre la fe nos va a desafiar, y muchas veces nosotros necesitamos derribar los argumentos, los razonamientos, derribar la lógica, Pastor Alejandro, porque en Dios no hay lógica, ¿cierto? En Dios la fe siempre va a estar por encima, nunca va a desconocer la realidad, pero sí va a estar por encima de la realidad. Así es. Ahí yo quiero hacer un llamado importante. Si usted es un creyente que le gusta escuchar la palabra, que quiere crecer, que quiere dar fruto, y de repente escucha un mensaje y tiene la oportunidad de decirle, de preguntarle a aquel maestro, líder, pastor que está a su lado, que por favor le explique, hágalo. Y hágalo con toda libertad. Diga, yo no entiendo lo que usted está hablando. ¿Por qué usted dice esto sabiendo que la Biblia dice otra cosa? ¿O por qué la Biblia dice eso y realmente yo no entiendo, no comprendo? Es decir, tenga la libertad que cuando usted no entienda algo, usted pueda decir, no entiendo, necesito que me expliquen. Porque si usted, la palabra, escuche esto, si la palabra que usted no entiende la deja pasar, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Dice, viene el maligno y la arrebata, se la roba. Entonces, si usted no está entendiendo la palabra, entonces muy fácilmente el enemigo se la lleva. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? ¿El consejo cuál es? Trabaje en el entendimiento de lo que está oyendo. Trabaje el entendimiento de la palabra. Entonces, aquí un compromiso muy importante. Saque tiempo. Correcto. Saque tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Porque así de rapidez, como decimos nosotros, rápido, hay veces no se puede entender. Hay veces las cosas hay que masticarlas muy suavemente, pastor. Correcto, pastor. Eso sucede como el estudiante que está en el colegio o universidad. Y si no pregunta en clase, que es la oportunidad de preguntar, ¿cierto? Porque siempre va a quedar un trabajo pendiente normalmente, y si no se entendió el tema, la enseñanza que el instructor, el tutor o el profesor dictó en clase, pues cuando la persona llega a casa y va a ser la hora de realizar la tarea, la labor, entonces tenga la plena seguridad que no va a hacer absolutamente nada. ¿Qué necesitamos? Y aquí es base lo que el pastor decía. Hay muchas personas, Pastor Alejandro, muchas familias y muchos emprendedores que vienen a la iglesia, pero no se inquietan por la palabra de Dios. Y el Centro Cristiano es una iglesia que está tan bien estructurada, que tiene niveles de formación. Y ahí tenemos el discipulado 1, tenemos el discipulado 2, tenemos la escuela de liderazgo. Y cada nivel de ellos es un nivel de formación
no solo en el carácter de la persona, sino en el conocimiento bíblico que le va a ayudar a tener mayor claridad de la palabra de Dios. Y al tener mayor claridad, Pastor Alejandro, de la palabra de Dios, pues tenga la plena seguridad que las cosas van a cambiar, las expectativas van a cambiar y los proyectos van a ser fructíferos de ahí en adelante. Así es, son las 8:45 minutos de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Y el que fue sembrado, dice la Biblia, en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Esta es otra razón por la cual habló Jesús, por la cual las personas no dan fruto. Dice la Biblia, el que fue sembrado en pedregales. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero dice la Biblia, no tiene raíz, es de corta duración. Por eso no puede dar fruto. Estas son las personas, podríamos decirlo, que son personas que son emocionales. Son personas que se dejan llevar solamente por la emoción, y la emoción, como la emoción, depende mucho del ambiente, de las circunstancias, por eso no pueden echar raíz. Son personas, Pastor William, de poco compromiso. Sí, por supuesto, y son personas que no tienen profundidad. Uno, en la palabra de Dios, como veníamos hablando, no hay mucho interés, ¿cierto? Y por supuesto no hay un compromiso, en primer lugar, con Dios, ese deseo de agradar a Dios. Ahí radica todo. Los cristianos, nosotros como cristianos, si algo despierta a Dios en nosotros, ese deseo continuo de agradarlo en todo momento, de estar interesado por las cosas de Dios, por el reino de Dios. Recuerda, Pastor Alejandro, en la palabra cuando registra, cuando Jesús, siendo de 12 años, sus padres ya van de regreso hacia su tierra, su lugar de residencia, pero Jesús se queda, ¿cierto? Y cuando ellos regresan después de 3 días, se dieron cuenta que Jesús ya no estaba con ellos. Ajá. Y entonces, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran allí, en el templo, y dice que discutiendo, hablando con los doctores de la ley. Y la respuesta ante el cuestionamiento que sus padres le hacen, Jesús le responde: no saben que me es necesario estar en los asuntos o en los negocios de mi Padre. ¿Eso qué significaba? Que había un pleno compromiso de Jesucristo con el reino de los cielos. Y es importante, querido oyente, televidente, querido emprendedor, empresario, profesional, querida familia que nos escucha y nos ve, que podamos tener un compromiso con Dios para poder tener raíz fuerte, raíz profunda, que aunque las circunstancias puedan variar, no dejemos de dar fruto. Yo cuando miro esta palabra puedo imaginarme, o no imaginarme, más bien visualizar, pensar en aquellas personas que por sus emociones mantienen de un lado a otro. Yo a veces pienso en aquellos cristianos que están en una iglesia, se emocionan porque, ¿cierto? Pues cuando llegan recién a la iglesia todo es novedad, la forma de predicar del pastor le parece novedoso, la iglesia le parece novedosa, la alabanza le parece novedoso y se quedan allí por unos 3, 4, 5, 6 meses, de pronto llegan hasta el año, pero por allá en el año de repente en la misma iglesia, cuando es una iglesia de sana doctrina, una iglesia que quiere cumplir los propósitos de Dios, comienzan a demandar a la membresía servicio, compromiso. Sí. Entonces le dicen, bueno, es hora de que usted ayune, que ore, que gane almas para el Señor. Entonces ese mensaje a muchos no les gusta. Así es. Dice, ya no me gustó esta iglesia, me voy para otra iglesia. Y entonces se van para otra iglesia y sucede lo mismo. Y después van y se van a otra iglesia. Esas personas, escúcheme bien usted, ¿sí? Usted que nos está viendo a través de las redes sociales o que está en este momento conectado con Frecuencia F, nuestra emisora, esas personas, escúcheme, no dan fruto, ¿sí? Por más que usted diga cualquier cantidad de cosas, no va a dar fruto. Lo siento, pero no va a dar fruto. Usted tendrá que llegar a un lugar,
sujetarse allí a la palabra de Dios primeramente, por supuesto al Señor, y a los pastores, a las autoridades espirituales, y que le guíen a usted. Tiene que usted sembrarse en ese lugar. Una planta que se siembra en un solo lugar, en un solo terreno, es la que da fruto. No es la que se siembra en un lugar por un tiempo y luego después se siembra en otro y se siembra en otro y se siembra en otro. No, esa planta al fin muere. Entonces es necesario hacer un compromiso. Aquí la palabra clave, Pastor William, es compromiso. Si no hay compromiso con Dios y no hay compromiso con la iglesia, no se puede dar fruto. Por supuesto, Pastor Alejandro, porque Jesús dice, no tienen raíz, no tienen profundidad. Y al no tener raíz, ¿cómo se alimenta esa planta? ¿Cierto? Porque toda planta se alimenta por la raíz. Toma la sustancia, los minerales de la tierra y empieza ese proceso de alimentación y de nutrición para fortalecerse. El cristiano igualmente necesitamos tener una base profunda, fundamento bíblico, compromiso con Dios. Y siempre he enseñado, Pastor Alejandro, que cuando uno se compromete con Dios, corre un gran riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo de ser bendecido por Dios. Eso me gusta. Ese es el gran riesgo que usted, querido oyente y televidente, corre cuando se compromete con Dios. Y recuerde que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, y recuerde que Dios, los caminos del Señor son justos y verdaderos. Si no, de lo contrario, usted va a hacer del Evangelio una religión más. Tradiciones, costumbres, prácticas humanas, reglas humanas, pero que no le van a permitir experimentar la presencia de Dios, y no solo experimentar la presencia de Dios, sino disfrutar de las promesas de Dios. Hay una tercera razón por la cual las personas no dan fruto, y lo dijo Jesús en el versículo 22, que estamos leyendo, Mateo 13, 22, dice, y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tercera razón de la cual Jesús habló, y última razón en esta parábola, las preocupaciones de la vida. Dice, el afán de este siglo. Pastor William, ¿cuál es el afán de este siglo? Si no son las riquezas, así es, el trabajo, ocupaciones, el sueño americano, el sueño colombiano, el sueño cucuteño, ¿sí? Las preocupaciones de querer tener. Pues déjeme decirle que ese afán y esas preocupaciones, dice, ahogan la palabra. Es decir, no le dan espacio para que la palabra respire, reflexione, que la palabra penetre, llegue hasta lo más profundo y eche raíz como debe ser. Entonces, esas preocupaciones, mi amado hermano, mi amado hermana, amigo, amiga, esa misma preocupación que de pronto en este instante puedas estar teniendo, ahora mismo, ojo con eso, te puede estar alejando de Dios. Esa misma preocupación que tú tienes. Por eso la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre el Señor. ¿Cómo? En oración. ¿Qué debemos hacer? Dice, dando gracias a Dios, dice la Biblia. Dando gracias a Dios, echemos toda nuestra ansiedad delante de Dios y que nuestras peticiones sean oídas delante de nuestro Señor. De esa manera yo me descargo, me desahogo, y al desahogarme, entonces la palabra encuentra un lugar. Así es, Pastor Alejandro. Así que, queridos familias que están conectadas, empresarios, profesionales, emprendedores del reino, en esta noche tiene una palabra de poder para su vida, una palabra que le va a ayudar a cimentar, a tener raíz y a interesarse realmente por los asuntos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el engaño de las riquezas, el afán de este mundo, hace distraer a las personas. Y algo que he aprendido es, la mayoría, Pastor Alejandro, y todos queremos tener el éxito en la vida, pero no hay verdadero éxito en la vida si no alcanzamos la vida eterna, que al final y al cabo es lo que debe primar en cada uno de nosotros. ¿Es malo tener riquezas? Para nada es malo tener riquezas, pero son engañosas, y por eso es necesario echar raíz, tener profundidad y obedecer y atender lo que dice la palabra del Señor.
Acá el Señor habla que el afán de este mundo, y la palabra dice, por nada nos afanemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Disfrute su trabajo, sea diligente en todo lo que hace, en su profesión, en su comercio, en sus negocios, en todo lo que usted realiza, sea diligente, pero nunca se deje engañar por lo que usted va alcanzando. ¿Sabe por qué, Pastor Alejandro? Porque muchas personas alcanzan a tener, pero no disfrutan lo que tienen. Así es. Y Jesús concluye diciendo, explicando esta parábola, diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y escuche esto, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que esperamos que usted haya escuchado la palabra y no solamente escuchado, sino que haya entendido la palabra que hoy el Señor le ha llevado hasta donde está en este lugar, en su casa, en su oficina, donde usted se encuentra. Así que para nosotros es una alegría poder compartir esta palabra con ustedes. Nuestro deseo es que usted sea un cristiano fructífero. Así que los esperamos esta noche a las 7 de la noche en Emprendedores del Reino, Pastor William, que tenemos a nuestro pastor y misionero. Por supuesto que su vida va a ser edificada hoy miércoles 7 de la noche y mañana jueves en Milagro Financiero, y usted pueda tener fundamento para que no sea estéril, por el contrario, dar fruto y fruto en abundancia. Bendiciones. Los esperamos esta noche, 7 de la noche. Dios le bendiga.